Amén. Dios bendiga, hermanos. ¿Cómo están todos? Amén. Le doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí con ustedes. Y es cierto, 2 horas no es suficiente, ni tampoco 1 hora para enseñar es suficiente. Si quiere, podemos comenzar la vigilia. Pero si no, vamos a tratar de usar nuestra hora lo más máximo posible. Y vamos a continuar nuestra lección y estamos en 2 de Corintios. Y voy a pedir que abran sus Biblias en capítulo 11. Vamos a leer desde versículo 1 al 15. Sí, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1 al 15. Y cuando todos lo tengan, vamos a leerlos todos juntos. Amén, hermanos. Gracias a Dios por el privilegio de estar aquí una vez más. Otra vez vamos a restringir para más solamente preguntas. Pero espero que todos podamos aprender juntos y mirar las grandes maravillas que está ya escritas en las Escrituras y cómo Dios nos puede hablar, a enseñar, a cómo actuar en estos tiempos también. Y también mirar cómo Dios usó a Pablo como ejemplo para enseñarnos hoy en este hermoso momento. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Cristo que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fuiseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, y a ningún no fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. En todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Pero la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Por qué no nos amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que le decían, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfracen como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque él mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vamos a orar en este hermoso momento. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más en tu casa de adoración, oh Dios. Te damos gracias porque nos has dado el privilegio de estar reunidos, Padre Santo, alrededor de tu palabra, oh Dios. Y ayúdanos en este momento para discernir, Padre Santo, para entender tu palabra, oh Dios. Y que seas tú que nos ilumines más y más. Guíenos a toda verdad, Padre Santo, y que nuestros corazones y nuestras mentes sean captados por tu palabra, oh Dios.
Que seas tú que nos ayudes a navegar, Padre Santo, de pensar claramente cómo está escrito tu palabra. Y seas tú que nos ayudes a crecer. Edifícanos, Padre Santo, por medio de tu palabra. Y que seas tú, Padre Santo, que nos enseñes, Padre Santo, tratando de ser todo para tu gloria, oh Dios. Y siempre te lo pedimos en el nombre del Señor y el Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, pueden tomar sus asientos en este hermoso momento. Ahora, la sección que vamos a leer está dividida en dos partes. La primera parte está dividida del versículo 1 al 4, la segunda parte desde 5 al 15. Pero en esta noche vamos a leer hasta el versículo 12. Y para la próxima semana, si Cristo no ha venido, vamos a continuar versículo 13 y adelante. Amén, hermanos. Pero en este hermoso momento vamos a leer las dos secciones. Estamos en 2 Corintios capítulo 11 y comienza así, versículo 1. Primero, aquí Pablo va a tratar de demostrar que el modo de lógica que los que ha entrado en la iglesia de Corintio ya es algo que no deben de tolerar. Pero están notando de que porque están allí presentes, lo han tolerado estas personas. Y Pablo ahora lo que va a tratar de hacer es de hablar en forma como un necio. Un necio en que en realidad no sabe si lo que va a hacer es algo puro delante de los que van a estar escuchando esta carta. Pero lo hace con un propósito, para demostrar y hacer mirar que las personas que están dentro de la iglesia, que son los falsos apóstoles, va a demostrar que ellos en realidad no son lo que ellos dicen que son. La primera parte vamos a mirar versículo 1 al 4, dice así. Y Pablo comienza así en forma como exagerada, diciendo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerarme. ¿Por qué Pablo dice así? Pablo comienza así, hablando en forma exagerada, porque él quiere que ellos entiendan lo que ha sucedido, lo que ha permitido suceder los corintios, que ellos están tolerando a estas personas, y como ya no quieren que Pablo sea el apóstol, él quiero que ustedes me toleren un poco. Y así comienza y dice versículo 2. Porque os celo con celo de Dios. Ahora, quiero decir ciertas cosas por esto. La primera cosa es que la palabra celo, en realidad, nosotros lo asociamos a algo negativo. Lo asociamos porque los que pasaron por noviazgo y que están, se casaron, posiblemente hubo un tiempo que esa demostración de celo estaba allí. Y lo miramos y lo asociamos celo como algo negativo. Porque la intención emocional de celo es algo que es como quiere poseer a la persona. Y eso es algo que la Biblia no acepta. Y es algo que nosotros debemos de ser bien franques de eso. Y mirar que ese celo no es algo que le agrada a Dios. Pero queremos que entender que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios declara que Él es un Dios celoso. La pregunta ahora es, ¿de qué puede enseñarnos en decir que Dios es un Dios celoso? ¿Por qué lo dijo? Lo dijo cuando estaba hablando con el pueblo de Israel, cuando estaba diciendo que yo no quiero que ustedes se mezclan o adoren dioses ajenos. Y si notamos y examinamos los 10 mandamientos, los primeros mandamientos de esos 10 mandamientos es referido primeramente a Dios. Simplemente a Dios. Y si quieres amar a Dios, debes de obedecer esos primeros 4 mandamientos. Y si quieres amar a tu prójimo, los demás mandamientos es demostración cómo nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. Pero cuando dice Dios que yo soy un Dios celoso, es que Él no quiere comparar su gloria con nadie más. Y es una cosa que debemos aceptar.
que hay una dimensión bien pequeña en decir que hay un celoso divino, que es puro, que es aceptable, que solamente es de parte de Dios. Y no debemos de mentirnos también cuando estamos en noviazgo en decir, tengo celo como de Dios, porque en realidad al examinarlo no es a veces puro. Y debemos estar bien cuidado de examinar eso. Pero aquí Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, viene de parte de Dios. Ahora la cosa es, ¿cómo se demuestra eso? Sigue diciendo, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen puro a Cristo. La primera cosa que Pablo quiere demostrar es decir, yo tengo un celo de Dios, y la primera cosa es que yo quiero presentar a ustedes como iglesia a un esposo que es Cristo. Y quiero demostrar, en aquellos entonces, el padre era responsable de su hija, que debe de estar puro durante todos sus años hasta que él puede encontrar un novio o un esposo para su hija. Y con el mismo ilustración, lo que Pablo está diciendo, yo soy como el padre aquí. La iglesia es como mi hija. Y yo quiero presentar a mi hija para su esposo que es Cristo. Y lo quiero presentarlo como una virgen puro delante de Dios. Y eso es la motivación que Pablo tiene. Tiene celo. Tiene celo de parte de Dios. Porque quiere que su iglesia sea presentada delante de él a Cristo como una iglesia que es puro. Porque durante ese tiempo, si su hija pierde su virginidad, la culpa lo tenía no simplemente la hija, pero también su padre. Y es ahí de que Pablo quería decir, yo sé que ustedes han tolerado y están tratando de jugar con personas que en realidad no son puros. Y está dentro de la iglesia. Y yo lo miro. Y yo sé. Y eso es porque tengo celo de Dios. Versículo 3. Otra razón. Pero temo. Aquí temo no está diciendo como reverencia. Temo en realidad es miedo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, lo que no aquí está hablando, lo que está diciendo aquí no le está mirando primeramente la culpa a la mujer, para nada. No debe de malinterpretar eso. El punto de que está usando esta ilustración de Génesis es decir, cómo cayó Eva. ¿Y cómo cayó? Por las palabras. Es por palabra que cayó. Eran promesas que la serpiente le dio a Eva. Y si entendemos eso, lo que Pablo trataba de enseñar que ustedes cayeron porque escucharon las palabras de estos falsos apóstoles. Y porque lo han tolerado a ellos. Pablo está diciendo, yo temo que esta serpiente entró y de una manera te gustó lo que dijeron y has caído. So, la primera cosa es que Pablo tiene celo de que primero nos quiere presentar puros a Cristo. La segunda cosa es que él tiene temor que ellos han caído por causa de palabras. Versículo 4 dice así, y eso es algo increíble, dice así, porque si viene alguno predicando a otro Cristo, a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado,
bien lo toleráis. Tres cosas que debemos de mirar. Primero, cuando una persona se salva y es salvado, primero nos queremos que predicar el Evangelio. Amén. La segunda cosa es que cuando predican el Evangelio y aceptan, el Espíritu lo recibe. Pero no simplemente esto, lo que Pablo quiere decir aquí, ahora el Espíritu de paz ahora mora en la persona. Hay una tranquilidad. Ya siente que está justificado delante de Dios. Y la tercera cosa que sucede es que lo hace todo porque todo está contenido en la predicación del Evangelio. Pero ahora Pablo está diciendo una cosa, está demostrando el error. Ustedes han tolerado y lo están tolerando bien. En decir que ellos vinieron predicando a otro Jesús. Y ellos, a predicarlo, ustedes recibieron otro espíritu. Y porque han recibido otro espíritu que ya no nos da paz en decir que estamos bien delante de Dios, es otro espíritu que no es algo que Pablo conoce. La tercera cosa es, ustedes en realidad han escuchado otro evangelio. Y la cosa importante aquí que está diciendo, pero ustedes lo están tolerando bien. Y si lo están tolerando bien, ¿por qué no me vas a tolerar a mí? Y eso es porque Pablo comienza el versículo 1 así, hablando bien exagerado. Ojalá me toleréis un poco de locura. Es bien claro lo que está sucediendo, ¿verdad? Ahora, la segunda sección, versículo 5, dice así. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ahora, queremos que pensar claramente de qué se está refiriendo aquí Pablo. Se está refiriendo a los apóstoles que están en Jerusalén, que son los 12, como el apóstol Juan, Pedro, y todos los demás. ¿Es referencia a eso o es referencia a otras personas? Mirando como lo que hemos leído, podemos deducir que se está refiriendo a otros apóstoles. Y nota cómo en forma sarcástica Pablo lo está diciendo. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Lo que Pablo está diciendo aquí es, no quiere decir que ellos son grandes que ellos. Para nada. Le está dando ese título porque la iglesia cree que ellos son grandes apóstoles. Y eso es lo que Pablo está usando para hacer entender a la iglesia. Si vamos a hablar de poder en niveles, ustedes creen que ellos son más grandes que yo. Pero Pablo quiere decir algo, y esa es su locura. Dice, y pienso que en nada he sido inferior. Cuando dice inferior, está refiriendo que yo no creo que soy menos que ellos. Ahora, queremos que preguntarnos, ¿en qué forma? ¿En qué forma no puede ser menos que ellos? Deben de recordar un poco. ¿Se recuerda que he dicho que en Corintio un líder quiere que tenga una presentación grande y alta? Quiere que demostrar las mejores características para decir, este es el líder. Y los corintios miraban a Pablo y decir, Pablo sufre mucho. Pablo, cuando está ausente, sus cartas tan fuertes pero presentes, no es como nada. Y Pablo quiere decir, ustedes creen que soy inferior, pero para nada soy. Ahora, aquí es donde debemos de entender que Pablo quiere demostrar por qué él no es inferior. La primera cosa, versículo 5 dice así, pues aunque sea tosco, no es que él estaba tosco. ¿Por qué pensamos que no era tosco? ¿Alguien que sabe Hechos? Cuando Pablo iba primero a Atenas y decía, varones, os he mirado que ustedes son bien religiosos. Y después continúa a tratar de explicarle. Y miramos en forma como Pablo está hablando. Y es una forma diferente.
como si estaba hablando una persona que es más sin educación. So, miramos que Pablo no era tosco. Sí, en realidad sabía lo que estaba diciendo. Sabía cómo hablar con una persona que era alta en inteligencia y también a la misma vez podía bajarse un poco, humillarse un poco cuando era necesario de hablar con una persona que era más humilde. Ahora, Pablo, pero la cosa es que ellos le estaban acusando que él era tosco. Y aceptando un poco lo que ellos están criticando de él, está diciendo, pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Y sigue diciendo, y en todo y por todo os le hemos demostrado. Y eso debemos de pausar un poco. Aunque estos grandes apóstoles que Pablo está refiriendo, ellos tenían una estatura de hablar bien. No eran toscos en palabra, podían demostrar grandes palabras entre la comunidad. Porque durante ese tiempo eso era era normal. Que cada persona deberían de saber cómo hablar en público. Y esa era la parte de la educación de los griegos. Pero Pablo quiere compararse en decir, ustedes creen que yo soy tosco en palabra, pero no en conocimiento. Ustedes pueden tener más conocimiento en, por ejemplo, filosofía, porque eso era grande en esa región. Pero en conocimiento del Evangelio de Jesucristo, para nada. Y dice allí, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Y sigue diciendo, ¿pequé yo humillándome a mí mismo? Y esa es una pregunta que debemos de examinar. Le acusaron a Pablo de pecar. ¿Pero pecar en qué? ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuisteis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios del balde? Ahora, en realidad lo que Pablo quiere comunicar es que él predicó el Evangelio sin cobrar o dar dinero para hacerlo. Y los corintios miraban y decían, y le estaban acusando los apóstoles a Pablo diciendo, Pablo pecó. ¿Por qué pecó? Pues pecó porque no los cobraba a ustedes a predicar el Evangelio. Ahora, ¿por qué? Y la razón es esto. Durante ese tiempo, cuando había maestros, ellos lo hacían porque van a cobrar. Y venían cuando había más estudiantes viniendo a escuchar a este maestro, le pagaban porque durante ese tiempo era algo honoroso de hacer, de darle una recompensa de lo que le estaban enseñando. Y obviamente, lo más estudiantes viniendo para escucharlo, había obviamente más dinero. Y ese era normal durante ese tiempo. Ahora, pero Pablo lo que está diciendo aquí es que ellos miraban eso en su sociedad, pero como Pablo no quería cobrarle, porque ese no es el punto. El punto es de ir y dar el Evangelio gratis. Porque por gracia, que es algo gratuito, fue dado a nosotros. Y también Pablo lo hizo. Y lo hizo por el propósito, ¿para qué? En enaltas al pueblo. No quería que el pueblo se quedara allí. Quiere verlos crecer. Este es el celo de Dios. El celo de Dios en la realidad es mirar a los demás crecer. No simplemente ahora pensando en mí mismo. Debemos de mirar que ellos vinieron a mucho extremo en decir que Pablo pecó. Y humillarse es algo que ellos no aceptaron.
Imagínense si el Señor Jesús caminara allí y dice, deben de humillarse. ¿Quién cree que le van a decir a Él? No. Queremos ver a una persona que es triunfo, alguien que es victorioso. Pero Pablo entiende que porque como la serpiente habló a Eva y ellos miraron, le estaba dando esta crítica al pueblo en decir, en realidad Pablo pecó y yo no sé por qué ustedes lo están tolerando. Pero Pablo da esa pregunta, dice, ¿pequé yo? Humillándome a mí mismo para que vosotros fuisteis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios, de no cobrarle dinero. Y otra vez, dinero es algo que siempre va a afectar la situación. En cualquier aspecto, siempre el dinero va a afectar. Y más adelante, que nunca se olvide, vamos a mirar otra vez el dinero. Ahora, versículo 8, Pablo otra vez va a decir algo bien exagerado. Dice así, he despojado a otras iglesias. La palabra aquí que se puede traducir también es, he robado a otras iglesias, recibiendo salario para servirlos a vosotros. Ahora se oye un poquito raro. Se oye un poquito raro. En primer lugar, Pablo no cobró a los corintios para predicarle o enseñarle, porque si recordamos, él estaba en Corintio por un buen rato enseñándolo. Pero debemos de recordar otra vez en el libro de los Hechos, hay algo importante y un detalle que a veces no lo pensamos. Él no cobraba su servicio como ministro, porque él hacía ¿qué? Trabajaba con sus manos. ¿Y qué hacía? Tiendas. Y durante ese tiempo las tiendas, el material que se usaba era ¿qué? Piel. Piel de animal. Y ese piel de animal era sucio. Era un trabajo sucio. Y otra cosa, y si era un trabajo sucio y era difícil hacer esas tiendas, cuando los corintios supieron eso y miraban que el apóstol está trabajando con sus manos en un trabajo que no es tan honorable, está bueno, pero no es alguien que es un buen líder debe de hacer. La crítica ya pensaba de él. Pero lo que estaba diciendo Pablo aquí, yo robé a otras iglesias, pero lo estaba usando en forma exagerada, recibiendo salarios para serviros a vosotros, para que ellos puedan saber que la necesidad que él tenía no quería hacer carga a ellos. Él mismo se puso en mente que si voy a dar ese servicio de predicar el Evangelio, quiero que sea gratis. Pero vivimos en una sociedad que sí, en realidad cuestan cosas para sobrevivir. Y si quiero que sobreviva, quiero que trabajar, quiero que laborar. Y para que no sea carga a los corintios, Pablo trabajaba con sus manos. En un trabajo que era sucio, que delante de sus ojos no era un trabajo honorable. Pero sigue diciendo, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros grados. Ahora, no es que Pablo no tuvo nada en forma de que era pobre, para nada, tenía dinero. Pero cuando vinieron los hermanos de Macedonia y le dieron para cubrir sus necesidades, no es que le estaba dando salario, eran un regalo. Diferente de tener salario y dar un regalo. Es muy diferente. Ahora la pregunta que surge es,
primero en nuestro contexto, si un ministro debe recibir salario. Y ahora, no debemos de usar este ejemplo para decir, no, el ministro no debe de recibir salario como el mismo Pablo. Aquí lo está demostrando, para nada. Va a mal usar el texto. Porque lo que Pablo quiere demostrar, primero, que él es un apóstol. Y no se está refiriendo de pastor o el ministro. La razón por qué digo esto es porque, vamos a ver bien rápido, 1 Corintios capítulo 9. Quiero que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 9. Pablo ya ha enseñado sobre esa pregunta de que si una persona que está trabajando en el ministerio debe de recibir salario. Y si una persona dice no, debe de imitar a Pablo, no recibirlo, lo está usando fuera de su contexto. Pablo ya demostró y contestó esta pregunta en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 14. Versículo 1 al 14. El punto es el que Pablo está usando es que cada persona que trabaja debe de recibir un salario. Una cosa que el Señor Jesús obviamente enseñó. Y sigue diciendo versículo 1, 1 Corintios capítulo 9, atrás. Versículo 1 al 14 dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para que vosotros ciertamente lo sois. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Le están dando preguntas a Pablo aquí, y Pablo está contestando con preguntas también. Y sigue diciendo, versículo 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? En otras palabras, si vas a trabajar en algo, por ejemplo, en rebaño, tienes el derecho de agarrar. Lo trabajaste. Pero sigue diciendo, versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice internamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, para que con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si haremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Otra vez, celo de Dios. Quiere mirar a los corintios crecer. Y una cosa que deben notar, esta es la primera carta. Y otra vez Pablo está diciendo en diferente forma en la segunda carta. En otras palabras, ellos todavía no. Aquí Pablo está usando diferente, pero sigue diciendo. Versículos 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Es obviamente referencia de cuando en el Antiguo Testamento los que iban a matar de los sacrificios, ellos también tenían derecho de comer de las ofrendas. Ahora, no se está refiriendo, aquí no debemos de mirar el sacrificio que se hizo del año del pecado del pueblo. Para nada, es otro sacrificio, ¿ok? Pero versículo 14 aquí es donde
contesta la pregunta que yo hice. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora, aquí es donde Pablo nos da y demuestra y nos da la razón por qué los ministros o los pastores que en realidad están predicando el Evangelio también deben recibir su propio salario. Pero aquí en 2 Corintios es otro aspecto diferente. Porque aquí Pablo quiere defender y demostrar que él es apóstol. Y para ser apóstol, él en su mente puso de no cobrar el Evangelio. Y es ahí es donde sigue diciendo, 2 Corintios capítulo 11, y versículo 10 dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta gloria en las regiones de Acaya. En otras palabras, nadie me va a impedir de predicar el Evangelio sin cobrar. Lo voy a hacer gratis. Lo voy a hacer porque en mi mente ya lo establecí de hacerlo gratis. Y nadie le van a acusar a Pablo a hacerlo porque Pablo está diciendo, no importa cómo la sociedad digan de líderes. Dios me ha llamado para hacerlo. Y porque Él me salvó en Damasco, versículo 11, es aquí es donde ha engrandecido la crítica a Pablo. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Le estaban diciendo en otras palabras, la razón por qué Pablo no te está cobrando es porque en realidad no te ama. Si él está recibiendo regalos de Macedonia y de parte de ustedes, no te ama. Imagínense hasta qué punto llegó la crítica sobre Pablo, sobre este dinero. Y estos falsos apóstoles le dijeron, y lo dijeron al pueblo sobre eso. Pablo te ama. Si él te amara, él te recibiría tu dinero. ¿Y por qué lo dijo? ¿Por qué dijeron eso? Se justificaron ellos mismos porque ellos recibieron dinero para predicar la palabra de Dios. Y se quedaron allí en esa región. Y se recuerda capítulo 10. Y el 10 hemos leído que Él no se va a comparar con ellos. Y si eso es cierto, Él lo hace para no bajar a su nivel de ellos. Ahora, versículo 12, y es aquí donde vamos a pausar. Y dice así, mas lo que hago, lo haré aún. Lo voy a continuar a hacer. No voy a cobrar para predicar el Evangelio. Y dice esto en forma que no voy a cobrar y usa forma presente. Porque él otra vez va a ir a Corintio. ¿Por qué? Porque va otra vez a recibir la ofrenda a mandarse a Jerusalén. ¿Se recuerda? Ahora, lo dice en forma de futuro. Mas lo que hago, lo haré aún. Si yo voy a estar allí presentes para recoger esta ofrenda que vamos a mandar a Jerusalén, yo no voy a recibir todavía recompensa de parte de ustedes. Porque no es algo que el apóstol puso en su mente de hacer. Y sigue diciendo, y esa es la razón, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían, sean hallados semejante a nosotros. En otras palabras está diciendo, lo vamos a hacer para que ellos no que piensen que vamos a ser igual como nosotros. Ellos son falsos apóstoles. Y porque son falsos apóstoles, no nos vamos a dejar una oportunidad para justificarles
de tanto lo que han hecho en esa iglesia de destruirla. ¿Por qué Pablo hizo todo otra vez? Por amor. Porque allí, cuando dice el versículo 11, ¿por qué? ¿Porque no nos amo? Dios lo sabe. Lo que está diciendo Pablo, Dios sabe que los amo. Y eso es lo que está comunicando Pablo aquí. Dios sabe que yo los amo. Yo lo hago porque tengo celo de Dios. Porque los quiero presentar puros a Cristo. Porque temo que ustedes han caído por las palabras de ellos. Y ustedes lo están tolerando bien. Vamos a leer versículos 13, 14 y 15. Dice así. Para la próxima vamos a continuar nuestra lección. ¿Amén, hermanos? Porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfracen como apóstoles de Cristo. Y aquí usa un principio Pablo aquí. Versículo 14. No es maravilla. O en otras palabras, no seas sorprendidos de que, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Ahora, usando eso, versículo 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Pero Pablo entiende que ellos no eran. Ahora, voy a admitir algo. Y es mucho que debemos de reflejar. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos si en realidad se han disfrazado como ministros de justicia cuando no es? Y eso necesita mucho reflejo de cómo apuntar y mirar cuando eso sucede. Ahora, no es porque hay diferencia de opinión debemos de automáticamente decir que él es el diablo. Porque por una parte hay ciertas cosas que yo y el pastor no estamos bien de acuerdo. Pero son detalles bien pequeños en que yo no voy a decir, él no está correcto, o él es del diablo, para nada. Creo que hemos madurado suficiente para decir que sí puede haber diferencias. Pero el punto aquí que quiero hacer es que cómo nosotros debemos de identificar una persona que sí en realidad se ha puesto como ángel de luz. Y ahí es donde debemos de siempre pensar y reflejar, porque no es fácil. A veces hemos visto casos que hasta el fin de sus vidas hemos aprendido que en realidad él no era un ministro de justicia. Y ahí es lo que es lamentable, porque no simplemente él va a tener consecuencias, sino las personas que él fue encargado. No es que ellos van a tener una carga pesada como la persona que lo hizo, pero es porque la iglesia no tuvo la responsabilidad de madurar, de tratar de esta persona. Pablo tuvo esa madurez. Y Pablo nos está enseñando que nosotros también debemos de madurar para identificar esto.